Bendiciones, soy el pastor Jaime Nájera y para mí es un gran honor y un privilegio ser parte del equipo de maestros de Apollos Academy, una gran academia que le llamamos Apollos Academy, que no es otra cosa sino una institución que equipa, enseña, educa a los futuros obreros que han de impactar no solamente el mundo, sino cambiarán sus vidas, formarán su carácter, serán procesados y serán posicionados para entonces preparar la futura generación que ha de preparar la segunda venida de Cristo. Es interesante, después de haber estudiado en la primera parte de esta Academia de Obreros Apollos Academy sobre la vida del apóstol Pablo, que es de la persona que vamos a hablar hoy, de las cartas que escribió, oiga, la forma en que lo hizo. Yo le decía al pastor Vladimir esta mañana mientras desayunaba que cuando uno es procesado y es enseñado, puede tener el peor carácter, puede haber tenido la peor reputación, puede haber tenido el corazón más malo, pero cuando Dios se mete ahí, oiga, ocurre un cambio tan tremendo, tan maravilloso, que Dios nos vuelve en las personas más deseadas. Las personas van a querer seguirnos, la gente que nos escuchan van a querer escuchar más porque sabemos trazar la palabra de verdad. Vuelvo a repetir el versículo que repetí en el primer programa, 2 de Timoteo 2:15, que es el consejo que le doy a todo obrero. Apollos Academy quiere que te aprendas esto de memoria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad y no tiene de qué avergonzarse. No hay mejor cosa que enseñarte la verdad, porque la verdad te va a liberar, la verdad te va a cambiar, la verdad te va a dar fortaleza, la verdad te va a dar, oiga, estabilidad, que no importa lo que venga en contra tuya, como fuiste procesado, hoy podrá ser cambiado y podrá ser usado. Es tremendo cuando usted ve la vida del apóstol Pablo, porque cuando ve el núcleo de los discípulos que Jesús escogió, ahí no estaba Pablo. Estaba Pedro, Mateo, Lucas, Tomás, Santiago, oiga, pero ahí no estaba el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pedro es matado por Herodes, ¿sabe? La iglesia comete, yo digo un error, digo personalmente yo, de elegir inmediatamente al sucesor de Pedro y lo buscan inmediatamente y buscan al sucesor, yo digo una ligereza de la iglesia, y lo hicieron por suerte. Dios nunca llama a nadie por suerte. Aquí a la Academia de Obreros nadie va a venir por suerte. Apollos Academy jamás va a tener a nadie que se va a posicionar en un ministerio por suerte. Aquí tienes que ser procesado, tienes que ser entrenado, tienes que ser capacitado, nutrido con la palabra de verdad que va a hacer de ti un gran hombre de Dios. Entonces, la iglesia, yo me atrevo a decir, en mi opinión personal, que cometió el error de haber elegido el sucesor de Pedro cuando el sucesor de Pedro lo tenía Dios. Entonces, cuando Dios escoge al apóstol Pablo, le hace un llamado directo, le dice, levántate, oiga, y ponte sobre tus pies, como lo leímos en el capítulo 26 y en el capítulo 9. Te ponte sobre tus pies, porque para esto te he elegido, para que seas mi ministro y para que vayas y prediques mi evangelio. Y de las cosas que has visto, de las cosas que ya tú has observado en tu vida de pecado y que ahora yo más tarde te voy a revelar en tu vida nueva de cristiano. Es interesante cómo Dios se vuelve tan real a nuestra vida. Yo le digo a la gente cuando enseño en las academias que no hay cosa más bonita que venir a una academia y poder sentir la presencia de Dios, poder sentir a Dios glorificarse en nuestras vidas, poder sentir a Dios, oiga, manifestarse en medio de la academia. Yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario habían momentos en que el maestro que tenía una hora nos tenían que regañar porque la presencia de Dios se manifestaba, el poder de Dios caía ahí. Y empezando la clase había que administrar una necesidad, porque la necesidad es más importante a veces que lo que vamos a enseñar. Y es tremendo estar en una academia porque mientras me ves a través de la televisión, el poder de Dios es tan poderoso y la palabra es tan viva y eficaz que vas a sentir, oiga, escalofríos por tu cuerpo porque la palabra de verdad está entrando en tu vida. Entonces ahora vamos a empezar a estudiar cómo Dios usa al apóstol Pablo. Después de haberlo posicionado, de haber sido un hombre tirano, después de haber sido un hombre asesino, un hombre con odio, un hombre con rencor, vemos ahora cómo se vuelve un escritor, cómo desde la cárcel en Roma, donde hace su base principal, Dios lo empieza a usar. Oiga, en cuestión de años, Dios lo capacita, lo dota de poder escribirnos 14 epístolas de la Biblia, que hoy son las que nos nutren, nos capacitan y nos enseñan que las cosas que pasaron allá
también pasa en el día de hoy, y aquí nos enseña él el problema, cómo manejar el problema, cómo solucionar el problema y cómo el problema al final del día nos va a causar gozo y alegría. Yo ponía ayer un pensamiento que decía: lo que no aprendes por amor, lo aprendes por dolor. Lo vuelvo a repetir: lo que no aprendes por amor, lo aprendes por dolor. Y gracias a Dios por el dolor. Porque si no fuera por el dolor, nuestras vidas no fueran cambiadas. Si no fuera por el dolor, nunca sabríamos que algo malo ocurre en nuestro cuerpo. Cuando hay un dolor, hay una señal en el cuerpo que algo está malo, y gracias al dolor lo corregimos. Por eso digo, si no lo aprendes por amor, lo aprendes por dolor. Pero lo importante es que al final del día lo aprendas. Y Pablo tuvo un cambio tan tremendo que Dios ahora lo puede usar. Vamos entonces a empezar a estudiar en el día de hoy la epístola de los Romanos, que fue una de las primeras que él escribió después de haber pasado por el proceso. Y lo vemos que la epístola de los Romanos la escribió el apóstol Pablo desde Roma. El autor fue Pablo, la escribió en el año 56 después de Cristo. El tema principal de la epístola es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Repito, la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Para que vea que el Evangelio es justicia y paz. Repito, el Evangelio es justicia y paz. Si alguien quiere justificar, oiga, todo lo malo que hacemos, todas las tonteras que hacemos, es la justicia y el amor de Dios. Entonces, las palabras claves de este libro son la justicia de Dios, la fe de Dios, la justificación de Dios, la ley y la gracia. Porque la iglesia de los romanos, como fue fundada por el apóstol Pablo, pero siempre hubo intervenciones de otra gente que se meten a querer tratar de distorsionar las verdades que se dicen. Pablo tuvo que lidiar con todo esto. Entonces, el trasfondo de la carta, cuando Pablo escribió a los romanos alrededor del año 56 después de Cristo, no había estado aún en Roma él, aunque predicaba el evangelio desde su conversión en el año 35 después de Cristo. Durante los 10 años anteriores había fundado iglesias a través del mundo mediterráneo. Ahora le estaba acercándose al final de su tercer viaje misionero. Esta epístola es, por lo tanto, una afirmación madura de su comprensión del evangelio, porque él mismo tuvo que madurar en lo que él tiene que enseñar. Porque lo difícil es poner una persona no dotada, no madurada, sin haber tenido un proceso, a enseñar algo. No hay cosa horrible que te enseñe a alguien algo que él no vive. Como dijo algo, tus palabras, oiga, son tan bonitos, pero tu vida hace mucho ruido. Porque a veces hablamos tan bonito, pero nuestra vida distorsiona lo que decimos, que es imposible que la gente vea. Ahora, Pablo lo hace ahora en una afirmación de madurez, de su comprensión del evangelio. La iglesia de Roma había sido fundada por otros cristianos desconocidos para nosotros, pero ya visibles en Hechos 2:10, lo podemos ver. Y Pablo y sus viajes conoció a muchos creyentes de esa ciudad, y lo vemos en Hechos 16, versos 3 al 15, que no lo vamos a leer. Ahora, la ocasión y la fecha es muy interesante que usted como alumno de Apollos Academy lo aprenda. Dice aquí, lo más probable es que Pablo haya escrito Romanos en el año 56 de Cristo, mientras estaba en Corintio, recogiendo dinero para ayudar a los cristianos necesitados de Jerusalén. Lo vemos en el capítulo 15, 25, de verso 28 al 31 y 2 de Corintios 8, 9. El proyecto de ir a Jerusalén con lo recaudado y entonces visitar a los cristianos romanos y dirigirse a España para predicar el evangelio, y lo vemos en el capítulo 15, verso 24. Escribió para contarle a los romanos de su inmensa visita. Es probable que la carta haya sido entregada por Febe en el capítulo 16, 1 y 2. Pablo siempre estaba enfocado en el bienestar y en la estabilidad de la iglesia, que es la intención de cada ministro, del pastor Vladimir, de la pastora Esmeralda, que sus obreros de Apollos Academy sean personas que tengan el conocimiento y que tengan la habilidad y que tengan siempre el corazón por la gente. Un obrero debe amar a la gente. El día que tú ames a la gente, que ames a tu prójimo, oiga, la manifestación y el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Ahora es interesante el propósito de la carta. En virtud de sus planes, Pablo escribió una carta para presentarse él mismo a una iglesia que nunca había visitado. Al mismo tiempo, redactó una exposición completa y ordenada de los grandes principios del evangelio que predicaba. Este es el bosquejo que le estoy leyendo. Después le voy a dar un trasfondo de cada capítulo. Las características de la carta a Romanos comúnmente
se le considera la más grande exposición de la doctrina cristiana de toda la Escritura. Les repito, el libro de Romanos es considerado la más grande exposición de la doctrina cristiana en toda la Escritura. El libro más importante. Si usted aprendió el libro de Romanos, usted va a ser un tremendo obrero, un tremendo hijo de Dios. Desarrolla en una forma lógica y ordenada, profundas verdades teológicas. Está llena con grandes temas de redención, la culpa de toda la humanidad, nuestra incapacidad para ganarnos el favor de Dios, la muerte redentora de Cristo y el don gratuito de la salvación que solo se recibe por la fe a través de Dios. Como Pablo no había visitado a Roma, la epístola no trata problemas locales específicos, pero había visitado a Roma, no especifica problemas personales, contiene enseñanzas generales aplicables a todos los cristianos de todos los tiempos a través de la historia de la iglesia. El mensaje de la epístola a los romanos ha provocado mucho avivamiento a medida que la gente descubre la magnificencia de Dios y su gracia para con nosotros y con toda la humanidad. El contenido de la carta es tremendo. El tema doctrinal, lo que más le interesa a Pablo es demostrar que Dios es justo. Oiga, cuando la gente se da cuenta que usted como obrero de Apollos Academy, predica un evangelio donde predica la justicia de Dios, que Dios es un Dios justo, que Dios sabe amar, que Dios sabe perdonar, que Dios sabe convertir tus peores momentos en tus mejores oportunidades, a pesar de todo lo que sucede en este mundo, pese a que todos los seres humanos son pecadores, dice el capítulo 1, verso 18 y del 3:20, pese a que Dios no castiga, sino que perdona a los pecadores, lo dice también ahí, pese a que los creyentes que no vivan completamente de acuerdo a la justicia de Dios, lo dice en el capítulo 6, verso 1, lo vamos a leer, y el capítulo 8, verso 17, pese a que los creyentes sufren y se demoran en la redención final, dice que no cambian rápidamente, lo vemos en el capítulo 8, del verso 18 al 19, pese a que muchos judíos no creen, judíos que no creían, lo vamos a ver en Romanos 9:1 y el capítulo 11, verso 36, aún así Dios es perfectamente justo. No importa las deficiencias, las flaquezas, las cosas que tú no comprendas, Dios sigue siendo siempre justo y nos ha perdonado no por lo que nosotros hemos hecho, no por lo que nosotros nos forcemos, no por lo que nosotros tratemos de hacer. Dios nos ha perdonado, ¿por qué? Por su gracia. Por su gracia somos salvos. Por la gran misericordia de Dios, de un Dios que de perfecta justicia debemos vivir en consonancia con ella. Lo vamos a ver en el capítulo 12 de Romanos, verso 1. Y la aplicación personal para que vea. Está el trasfondo, está la ocasión y la fecha, está el propósito, están las características de la carta, el contenido de la carta. Ahora, la aplicación, porque cada enseñanza, cada reprensión, cada señalamiento, cada enseñanza que viene, tiene que haber una aplicación personal. Y esa verdad tiene que ahora profundizarse en nosotros y nosotros vernos en esa palabra de Dios y ver nosotros que nosotros también necesitamos ser cambiados. Y es interesante lo que dice aquí en el bosquejo. Dice, Romanos nos enseña que no debemos confiar en nosotros mismos para la salvación. Nadie puede decir que me voy a convertir cuando yo quiera, yo voy a cambiar cuando yo quiera. No, la palabra te va a cambiar. Debemos de entender que no es mi confianza, es la confianza en Dios, sino a través de Cristo. Que debemos afirmar la fe como lo hizo Abraham en el capítulo 4, que de Cristo nos represente, que debemos crecer en la continua muerte al pecado, que debemos caminar en cada momento en el Espíritu, que debemos esperar la gloriosa futura y confiar en que Dios convertirá en bendiciones nuestros sufrimientos actuales, que debemos orar y proclamar el Evangelio a quienes se hayan perdidos. Esta es nuestra labor más grande como obreros de Apollos Academy, tratar de llevar a todo mundo a la convicción de la verdad que nosotros enseñamos y no a la fuerza. ¿Y qué más? Que debemos orar y proclamar el Evangelio a quienes se hayan perdido, especialmente los judíos. Que debemos alabar a Dios por la gran sabiduría de su plan de salvación, especialmente lo vemos en el capítulo 12 y 15. La carta ofrece muchos ejemplos específicos de la aplicación de las verdades cristianas, muestra de cómo el Evangelio trabaja en la práctica tanto en la iglesia como en el mundo,
Por último, poder aprender de Pablo el cuidado, aprender de Pablo que el cuidado y las atenciones personales que manifestaba hacia los creyentes. Y ahí sí que tengo que hacer una pausa. Cada ministro de Dios, cada obrero de Dios, tiene que tener estas cualidades. Cuando usted lee los estudios de Pablo, se va a dar cuenta que a veces es muy drástico, muy duro, muy cortante, muy directo en el problema. Pero más que todo, dice aquí, tenemos que aprender de Pablo el cuidado y las atenciones personales que manifestaba por los creyentes. Y lo vamos a ver en el capítulo 16. Siempre se acordaba de los pequeños detalles que la gente hacía. Porque la gente se acuerda a veces de lo grande que hace alguien. Pero las cosas pequeñas, los detalles pequeños, casi nadie se acuerda. Y Pablo siempre se acuerda de los detalles. Yo siempre cuento esto. Tuve la oportunidad en mi país de manejarle al expresidente de Guatemala en Estados Unidos, al presidente Jimmy Morales. Y menciono todo esto. Que cuando un líder es moldeado en la palabra de Dios, y Jimmy Morales, que era un creyente, recuerdo que cuando le manejé el carro en Estados Unidos, hubo un momento que me preguntó de mi vida personal, me preguntó de mi esposa, y mi esposa estaba convalecida de una operación que le habían hecho en el cuello muy delicada, que podía quedar paralítica. Y le conté al presidente Jimmy Morales, y muy detalladamente escuchó todo en medio de aquella conmoción de tantas miles de personas que estaban en la campaña en aquel tiempo en Estados Unidos. Y recuerdo que cuando ganó las elecciones, tuve la oportunidad de ir al hotel donde él estaba preparando su equipo de trabajo, y fuimos los últimos de subir a su despacho como a las 2 de la noche. Y recuerdo que con el pequeño grupo que entramos, entró Carlos, mi hermano y otras personas, recuerdo que inmediatamente se dirigió a mí y me dijo: Jaimito, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo salió de la operación? Las cualidades de un verdadero líder, de recordarse siempre de ¿qué? De aquellos pequeños detalles. Las atenciones personales que se manifiesta por cada persona. Y todo esto está en la aplicación, que vamos a ver algunos detalles cuando entremos a leer un poco de los capítulos. En Cristo revelado. Lo que Pablo trata de hacer es revelar la persona de Cristo. Cada predicador, cada obrero de Apollos Academy, su trabajo es que revelar a Cristo, hablar la verdad de Cristo. No hay mejor cosa que leer la Biblia. Yo cuando predico, yo no invento tanto. Yo voy a lo que la Biblia dice. Yo trato mejor de romperme la cabeza y sufrir de aprenderme lo que dice el capítulo, y que sea Dios que hable y que la gente vea que la Biblia, verdaderamente, así como decimos, pelada, viva y eficaz, que está entrando en la vida de las personas. Y la Biblia dice bien claramente, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando como obreros de Apollos Academy aprendemos nosotros, y recalco aquí, aprendemos a qué, a atender las atenciones personales de la gente que manifiestan, que manifestaba con los creyentes. Es algo terrible. Hoy mismo en la pandemia, ¿sabe? Echamos de menos a tanta gente que se queda, tanta gente que hace falta, tanta gente que ha venido a la iglesia. Pero mi pregunta es: tú como obrero de Apollos Academy, ¿has tomado un tiempo para ir a tocar la puerta, a preguntar por qué no vienen a la iglesia? ¿Qué está pasando? Porque seguro esa gente que faltó a la iglesia o no ha venido a la iglesia hace 6 meses, en algo te sirvió, algún pequeño detalle hizo contigo. Y hoy tú estás obligado como obrero a ir a ver qué pasó, a ver qué le acontece. Una visita tuya, una atención personal tuya puede cambiar las cosas. No hay mejor cosa que un líder venga a decirte: me alegro que estás aquí. Vine porque me hacías falta. Esa es la inyección más poderosa que un obrero de Apollos Academy puede hacer. Le levanta la autoestima a cualquiera. Lo empodera con tanta unción y poder para seguir hacia adelante, y nada lo va a detener. Entonces es interesante ver todas estas cosas. Ahora, ¿qué hace Pablo a través de la carta? En cada situación, revelar el nombre de Dios. Toda la epístola de la historia del plan redentor de Dios en Cristo, la necesidad de la redención. Todos tenemos que ser redimidos de tantas pocavergüenzas que tenemos, de tantas malas costumbres que tenemos. Lo vemos en el capítulo 1, verso 18, 3:20. La detallada descripción de la obra de Cristo y sus aplicaciones para los cristianos, y la aplicación del creyente de Cristo a la vida diaria. Más específicamente, Jesucristo es nuestro Salvador, quien obedeció perfectamente a Dios como nuestro representante, y quien murió en el sacrificio en lugar de nosotros,
es el único en quien debemos tener fe para salvación. A través de Cristo recibimos muchas bendiciones, reconciliación con Dios, lo vemos ahí en el capítulo 5, verso 11, justicia y vida eterna, identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Estamos vivos para Dios, libres de la condenación, herencia eterna. Sufrimos con el Señor, somos glorificados con Él, somos como Él, dice, qué tremendo. Y el hecho de que aún hoy Él intercede por nosotros, está ahí. Sin duda, toda la vida cristiana se vive a través de Cristo. La oración, gozo, exhortaciones, alabanzas a Dios. Y en general, vivimos para Dios. ¿Para qué? Obreros de Apollos Academy, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, menciono todo este bosquejo y pues vamos a agarrar algunos versículos que vamos a leer detalladamente de cada capítulo. Y por último, el bosquejo dice, el Espíritu Santo en acción. Porque si después que predicamos, si después que enseñamos, si después que aplicamos nuestras atenciones personales, si después que doctrinamos, si después que llamamos la atención, si después que reprendemos, si después que exhortamos, si después que maltratamos y injuriamos y le sacamos en cara el pecado a la gente, no le damos espacio al Espíritu Santo, que es la palabra que se queda en ese corazón, en vano nuestro trabajo. Porque al final del día, el que hace la obra de cambiar de adentro hacia afuera no fueron las palabras que yo dije externamente. Es lo que yo puedo hacer y que Dios puede hacer que esas palabras que yo digo se queden grabadas en tu corazón, se queden golpeando tu mente y que ahí dentro el Espíritu Santo empiece a redarguirte, a cambiarte, a señalarte lo malo que está. Y lo grande es que el Espíritu Santo es un personaje tan maravilloso que te enseña las cosas malas no como tu mamá lo hace. Tú dejas un zapato mal puesto y tu mamá te regaña y hasta te maltrata. Te hiere. Dios no es así. Él camina contigo. Te agarra de la mano y te enseña. Así que veamos la aplicación. El Espíritu Santo da poder para predicar el Evangelio y obrar milagros. Y todo el mundo anda detrás de eso. Yo quiero el Espíritu Santo ¿para qué? Para predicar el Evangelio y que Dios me use haciendo milagros. No busques la gloria de los hombres. Busca que Dios sea glorificado. Mora en todo aquel que pertenece a Él. El día que tú te convertiste, Cristo vino ¿a qué? Lo cantamos en el corito, ¿no? Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Porque el día que te conviertes, no importa que tu pecado, que tu vida haya sido el hombre más malo, no importa que tu vida haya sido la más terrible. Ve a Pablo, el día que Dios se le apareció a Pablo, ahí dice que Dios se le apareció. Pero yo me atrevo a decir algo más. Dios se le metió adentro a Pablo. Dios en aquel día se metió y no importó ver lo sucio, lo malo, lo feo, el odio, el rencor, el espíritu de asesino, de muerte que había en él. Dios se metió ahí, oiga, y como todo hombre amoroso como es Dios, agarró su escoba y empezó poco a poco a sacar todo lo malo que había en la vida del apóstol Pablo. De todas maneras, que dice aquí que todo aquel que pertenece a Cristo, Él nos da la vida, también hace que nuestra santidad aumente en la vida diaria. Ese es trabajo del Espíritu Santo, llenándonos con poder para obedecer a Dios y vencer el pecado, dándonos un modelo de santidad a imitar, guiándonos, purificando nuestras conciencias para dar el verdadero testimonio. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, nos da junto al gozo y la paz, la esperanza de su poder. Oiga, qué lindo. Nos capacita para orar correctamente. Lo dice Romanos 8:26, que Él nos ayuda en nuestras debilidades a orar como conviene. Y para llamar a Dios Padre nuestro, dándonos para orar correctamente todo lo que necesitamos, dándonos la seguridad espiritual de que somos hijos de Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos poner la mente en las cosas espirituales. Aunque Pablo discute los dones espirituales brevemente en Romanos 12, 3 al 8, no hace mención específica del Espíritu Santo en conexión con estos dones, excepto cuando se refiere a ellos en el capítulo 1, verso 11, como espirituales o de espíritu. La presente obra del Espíritu Santo en nosotros es solo un principio del anticipo de la futura obra de Dios. Entonces es interesante ver nosotros cómo Dios empieza a tratar con nosotros. Ahora es interesante
que veamos parte del contenido de la historia. Y quiero que veamos nosotros cuando mencionamos que Dios es justo. Vamos a ir a el capítulo 1, verso 18 de Romanos, y miren lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se vanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces es interesante ver cómo Dios se manifiesta. Ahora, es interesante cómo vas ahora al capítulo 3, verso 20 para lidiar con esto. Y mira lo que dice el capítulo 3, verso 20. Ya que por obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo repito. Ya que no por obras para que ningún ser humano sea justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es tremendo. Ahora, miren lo que dice el verso 21. El verso 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora siendo justificados gratuitamente, un regalo de Dios por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien nos puso como propiciación por medio de la fe en sangre, para manifestación de la injusticia a causa de su haber pasado por alto que en su paciencia los pasados pecados de nosotros. Entonces, es tremendo cómo nosotros vemos cómo Dios se glorifica en nosotros. Ahora es interesante que vimos otra cosa. Pese a que los creyentes no vivan completamente de acuerdo a la justicia de Dios, mira lo que dice el capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dijimos que por gracia es que somos salvos. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? Hemos sido bautizados en su muerte. Y es tremendo cómo Él nos habla de todo esto. Y sigue diciendo que, porque no fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte. Y usted lee el capítulo 6 completito y termina, me encanta cómo termina diciendo en el verso 15, que pues perseveraremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea para obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice el verso 17, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire qué tremendo. Qué tremendo es ver nosotros que cuando obedecemos a Dios, Dios se glorifica en nosotros. Y como dije, para ya ir cerrando un poco, y usted va a leer después en la Biblia, mire el capítulo 16 del libro de Romanos cómo termina, hablando de la atención de Pablo. Dice el capítulo 16, hablando de su atención, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí mismo. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de la casa de... Y ahí está la lista, oiga, tan grande de toda la gente que dice. Y termina diciendo que, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y a sus suaves palabras y lisonjas enseñan de corazón a los ingenuos, pero vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y no para el mal. Oiga, un hombre que en verdad nos habla de la gracia, de la justicia. Le invito como obrero de Apollos Academy a estudiar el libro de Romanos, que es uno de los libros más hermosos de la Biblia. Le bendigo en esta hora y espero que esta palabra la puedas estudiar y sea de bendición para tu vida.